¿Qué cuestiones interesantes plantea este juego de Poseidón? Es un juego que pretende o ha pretendido ser una introducción a los juegos de trenes 18XX y mucha gente lo cataloga como efectivamente eso. Yo he jugado un par de veces los 18XX, 18FL, que también es un juego introductorio para el 18. Próximamente estrenaremos nuestro grupo el 1830. Pero también tengo el antecedente de haber jugado Imperial, que tiene factor también de bolsa de valores, incremento de las acciones en determinadas países o naciones que uno puede ir controlando. Nuestro grupo también ha tenido experiencia con 504, el famoso juego de Friesman Frese, con la versión que incluye los módulos 9, que también tiene un factor de bolsa de valores y los jugadores controlan empresas que son las que se mueven en el tablero. Hemos jugado también Power Grid con Stock Companies o sociedades anónimas, que también tienen manejo de acciones, etcétera. O sea, hay un background de juegos económicos en nuestro grupo y juegos donde comprar y vender acciones puede ser importante. ¿Qué decisiones interesantes hay en este juego? Que lo hacen desafiante. Para algunos puede que no sea un juego entretenido, algo que dure entre 2 horas y media y 4 horas, que termina un poquito la gente cansada. Sin embargo, es un desafío y cuando termina la partida uno queda rememorando la misma, incluso comentándola algunos días después. A ese nivel de epicidad llega este juego. Importantes que hay que decidir, por ejemplo, en la fase de compra de acciones. Cuando se compran acciones, por ejemplo, y se compra la primera acción de una nación que no ha operado todavía en el tablero, uno tiene que colocarle un precio aquí arriba. ¿Ok? Desde 60 hasta 300 pesos. Normalmente se coloca entre 60 y 100, 120 pesos. Y uno tiene que comprar y anotarse, apuntarse con una X cantidad de acciones. Mínimo que serán 3 si se emiten 5 acciones. Entonces, ¿qué valor colocarle? Porque el valor que yo le coloque va a incidir en dos cuestiones, principalmente. La cantidad de dinero que me va a quedar para poder invertir en otras naciones, en otras acciones. Y segundo, el valor de esa nación le va a permitir moverse en el tablero antes que las demás naciones. Y hay una disputa territorial por llegar a estos círculos blancos que son posibles puestos comerciales donde los jugadores tienen que ir colocando las fichitas de la nación que representan. Entonces, esa es una decisión importante que hay que tomar. Si yo voy a controlar naciones, ¿cuántas voy a controlar? Un jugador eventualmente podría no controlar ninguna y dedicarse simplemente a especular comprando las acciones de los demás, aunque hemos visto en nuestro grupo en realidad que eso no funciona bien. Que lo mejor es tener una nación potente eventualmente y una segunda nación a la cual robarle dinero o robarle sus barcos. Pero estas son las decisiones importantes cuando uno elige una nación. Segunda importancia de esto es porque hay naciones que son mejores, definitivamente, está claro. Por algo, el jugador que empieza es el último que elige unas cartas especiales que le dan ingresos permanentes hasta determinada fase o le dan facultades especiales. Entonces, porque es importante ser jugador de inicio, especialmente en la compra de acciones. La compra de acciones es en orden de mesa y la operación de las empresas o naciones es en orden de valor accionario de estas. Entonces, ¿cuál color elegir? El rojo, que típicamente se enfrenta hacia el Asia Menor, porque ahí están los puestos comerciales más caros. El amarillo, que se va por la costa de Creta, y también tiene una vía bastante despejada, porque aquí, cuando uno ve el juego recién explicado, o en un video, o en las reglas, uno cree que los barcos pueden navegar para distintas partes. En realidad, en la práctica, cada uno tiene su ruta más o menos preasignada. Es decir, el negro típicamente se va hacia el norte del Mar Jónico, eventualmente hacia el sur, llegando a esta ciudad que le puede dar muchos ingresos. Lo mismo que el verde y el lila que se disputan ese mar. Típicamente no van a estar todos en juego en una partida porque cuando alguien ya se apropia de los espacios, las otras empresas prácticamente se hacen operar solamente para poder ser robado su tesorería o sus barcos. Robado entre comillas. Entonces, la nación amarilla, por ejemplo, que es, si mal no recuerdo, Esparta, típicamente se va por este norte de la isla de Creta y llega hasta acá y eventualmente puede disputarle al rojo toda esta zona. Luego en el norte tenemos la pelea entre la empresa gris, que está acá arriba, y la empresa azul, que se van también por el norte tratando de llegar a unos puestos comerciales que dan hasta 8 pesos. Los que más dan son estos que están acá. Entonces,
Estas son cuestiones importantes en esta ronda accionaria, que es la que le permite a uno escoger con qué nación va a jugar y por dónde se quiere meter. Segundo, cada una de estas naciones tiene una cantidad limitada de discos que fungen como acciones y que fungen como puestos comerciales que se van colocando. Por lo tanto, yo en un momento dado tengo que decidir si voy a emitir más acciones y me quedo con menos posibilidad de crecer territorialmente, o a la inversa. Algunas empresas empiezan con 18 y las que más empiezan lo hacen con 22 de estos discos. Entonces ahí también hay una decisión importante, porque también implica saber usar eficientemente esos discos, particularmente si, por ejemplo, la empresa roja empieza a zigzaguear aquí por el mar Egeo, probablemente no va a llegar, por falta de discos en las últimas etapas, al Asia Menor. Entonces hay cuestiones que hay que ir viendo partida tras partida y se va tomando experiencia de qué es lo máximo que puede hacer cada una de estas empresas con la cantidad de discos que tiene. Entonces, ojo, decisión importante ahí al momento de comprar acciones, qué nación yo voy a fundar. Luego, en el transcurso de la partida, yo tengo que ir tomando decisiones cuando me toque comprar acciones, y ya hay muchas empresas en funcionamiento, muchas naciones en funcionamiento, cuáles son aquellas empresas que están mejor ubicadas, y uno tiene que ir mirando el tablero de los demás jugadores para ver cómo está con cantidad de barcos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos varias empresas andando, la naranja, la verde, manejadas por el jugador de arriba a la izquierda. Aquí arriba a la derecha tenemos el azul, ¿cierto? Aquí a la derecha tenemos el gris. Entonces uno tiene que ir viendo los barcos, la cantidad de dinero que tiene la tesorería cada una de las naciones, la cantidad de discos que le van quedando para saber hasta dónde más podría llegar. Por ejemplo, la empresa naranja, que le quedan ahí 5 discos, tiene dinero suficiente, va a tener que emitir acciones eventualmente para poder comprar mejores barcos. ¿Qué barco tiene? Si ese jugador maneja 2 empresas, ¿cuál de las dos las va a hacer caer para quedarse con sus barcos o con el dinero en favor de la otra? A veces uno comete errores y se equivoca. Por eso es que este juego, si bien es cierto, no tiene un factor aleatorio o de azar, sí tiene una conjugación de elementos que hacen impredecible muchas veces lo que vaya a suceder con las empresas y con mis inversiones. Porque si yo compro, como digo, una acción naranja, y el jugador naranja en un momento dado, que se veía bien aspectado la nación naranja, decide traspasar todos sus activos de alguna u otra forma a la empresa verde, y a ella le da la prioridad, efectivamente uno se va a quedar con acciones de menor valor, que no van a ir subiendo aquí en el track de valor de las acciones. Recordemos que al final se gana con plata contante y sonante, y todos los discos que cada jugador tenga, por ejemplo, aquí este jugador tiene estos discos que están acá, ¿cierto?, le va a permitir tener una mayor cantidad de dinero. Entonces, aquí tenemos compra de acciones al inicio de la partida, que implica la fundación de las naciones, y compra de acciones en el transcurso de la partida. Luego, en la fase operativa, aquí es más sencillo, porque el rojo típicamente empieza, por ejemplo, desde aquí, desde su ciudad base, y se va ampliando para acá. No hay muchas opciones en realidad. No es un juego como los 18XX o Age of Steam o Steam, donde uno tiene que usar rieles que tienen determinada figura y configuración y luego pueden ser reemplazados, y ahí uno se puede demorar en buscar la pieza exacta. Aquí no, aquí simplemente se van colocando los puestos comerciales. Por lo tanto, la parte operativa es bastante sencilla, no tiene mucho uso de neuronas en realidad, salvo el uso apropiado de la cantidad de discos que tengo. Como decía, no empezar a perder tiempo navegando en zigzag y haciendo que eventualmente al final de la partida me quede sin discos para llegar a los puestos más interesantes. Aquí tenemos la posibilidad también de tomar una decisión de cuándo usar el segundo hogar, porque recordemos que las flotas, cuando se cuenta el nivel de ingresos y los dividendos que se van a repartir a los jugadores, uno puede en un momento dado, cuando a base va a andar su barquito, instalar esta ficha particular que está acá. Esa ficha le permite contar desde ahí el alcance de su flota. Entonces, si tengo una flota de 5, puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, y probablemente voy a alcanzar los puestos comerciales de mayor valor, que son los que están aquí en Asia Menor, que contándolos desde acá, desde el mar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando colocar precisamente el hogar nuevo es sumamente importante. ¿Qué otra cosa más en la parte operativa? Obviamente el tema de la compra de barcos, porque uno puede comprar varios barcos en su turno. Máximo voy a tener 3 en mi área de juego como empresa, digamos, como nación. ¿Cuánta cantidad de barcos? Porque puedo hacer gatillar que avance la época y eventualmente que algunos barcos queden obsoletos y alguna nación quede sin barcos. Y ese jugador va a tener que emitir en representación de la nación más acciones, o eventualmente tener que gastar plata de su peculio personal
para poder hacer la compra del barco. Entonces, ahí también hay una decisión importante: cuánto barco comprar y en qué momento comprarlo para no tener que perderlo eventualmente muy rápidamente. La decisión en qué momento usar las cartas especiales que dan ingresos al principio de cada ronda operativa, pero podría ser que yo ocupe la función de colocar, por ejemplo, una ficha como esta, que es distinta, en P2, que me va a dar 6 pesos comparado con los que me están dando aquí al lado, que son 3 o 4. Aquí también tenemos P3 y P1. ¿En qué momento pasar de obtener ese ingreso que me da la carta permanentemente a descartar de esa carta y simplemente usar el beneficio especial? Otros jugadores tienen otro beneficio especial, que es colocar, por ejemplo, un disco debajo del apuesto comercial para duplicar su ingreso. Entonces, ¿en qué momento usar la función especial de la carta versus el ingreso? Es también importante en esta fase operativa, y es precisamente el inicio de la fase operativa donde el jugador tiene que tomar la decisión. Luego, si se usa la expansión Dioses, que son estas cartas que están aquí abajo, están en inglés, pero como letra tan pequeña que nosotros hemos preferido marcarlo simplemente para indicar de qué se trata, porque uno, en vez de mover el barquito para explorar nuevos puestos comerciales, en vez de hacer eso, yo lo que hago es, uno de los discos que tengo, que son acciones y que son puestos comerciales, lo ocupo para llenar el espacio de una de estas cartitas, que pueden ser ocupados por todas las empresas, por supuesto, uno solo por tarjeta, pero que le da beneficio a los jugadores. Por ejemplo, al rey de la nación amarilla, al final le da 50 pesos extras a su peculio personal, que puede ser decisivo para los desempates. O cuando se inicia cada ronda operativa, el rey de la tesorería de la nación que maneja recibe un dinero, 5, 10, 15, 20 pesos, aquí podría recibir el doble. O tener un descuento para comprar los barcos, o los templos le dan más ingresos, o hay otra carta que no se muestra aquí, pero que le permite al jugador ampliar en 1 su nivel de barco, de alcance de la flota. La opción en la fase operativa, de no repartir dividendos y recibir de parte del banco para la tesorería de la nación 100, 200, 300 o 400 pesos, dependiendo de la fase, para tener dinero para los efectos de comprar barcos, es una decisión también táctica. ¿En qué momento lo hago? En general, todas las naciones van a tener que hacerlo 1 o 2 o 3 veces en la partida. Eso es lo típico, de 1 a 3 veces. Es raro que una nación no tenga que recurrir a ese argumento para poder tener dinero. Uno quisiera no hacerlo precisamente porque impide que suba de precio el valor del accionario. Porque cuando se reparten dividendos sube de precio el valor del accionario y al final son 10 o 20 pesos cada uno, estas casillas van incrementándose. Uno quisiera no hacerlo, no perder esa posibilidad de incrementar, pero a veces la empresa no tiene cantidad suficiente de dinero para comprar barcos y eventualmente puede que, por obsolescencia, porque cambia de época, me quede sin barcos y eso me va a implicar comprar barcos y gastar plata hasta incluso de mi peculio. Por lo tanto, a veces hay que rescindir la posibilidad de obtener un ingreso de dividendos para el jugador y aumentar el valor de capitalización de la empresa a cambio de tener los barcos. En fin, aquí hemos visto algunas decisiones interesantes. Yo diría que es un juego económico desafiante, de reglas sencillas, 2 horas y media a 4 horas, mientras más se juegue, naturalmente 3 horas debería ser lo normal, que dure entre 4 y 5 jugadores. Con 5 jugadores funciona perfectamente bien. En la BGG aparece como 4 el número ideal, pero yo diría que 4 y 5 da exactamente lo mismo. Incluso más interesante con 5 porque en realidad ahí sí que probablemente van a entrar en juego todas las naciones. Con 4 típicamente 1 o 2 naciones no entran en juego. En cambio con 5, si todos los jugadores quieren usar alguna nación, van a tener que usar las que no se usan normalmente. Porque son 8. De tal manera que se hace más interesante y más disputado el tablero. Es un juego que todavía a la sazón, es decir, año 2022, primer semestre, se encuentra en internet, en la BGG, y se recomienda para aquellos jugadores que les gustan los juegos económicos, manejo de dinero, y que no se asustan porque dure la partida 3 horas aproximadamente.